Entonces, me dicen amén cuando lo tienen. Muy bien. Muy bien. La primera cosa que vamos a ver para poder entrar al tema del día de hoy, de 1 Corintios capítulo 15, cuya serie es la importancia de la verdad de la resurrección, podamos poder entender un poco de qué era lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Hermanos, ¿tiene preparado? Oigamos el audio primero mejor y oigamos el contexto para luego entrar ya en materia. Queridos hermanos de redención, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo enfrenta un problema grave dentro de la iglesia. Algunos creyentes habían comenzado a negar la resurrección futura de los muertos. Aunque afirmaban seguir a Cristo, estaban siendo influenciados por la filosofía griega dominante en su cultura, que despreciaba el cuerpo físico y solo valoraba el alma. Para ellos, la idea de que los creyentes resucitarían físicamente algún día era absurda o innecesaria. Esta negación no era un simple error teológico. Pablo muestra que negar la resurrección futura de los creyentes es desmantelar el evangelio mismo. Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestros pecados no han sido perdonados y estamos sin esperanza. Por eso Pablo responde con una exposición poderosa del evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y muchos fueron testigos de su resurrección. Esta verdad es el fundamento de nuestra fe y la garantía de que también nosotros seremos resucitados en gloria. Este capítulo nos llama hoy a lo mismo: no permitir que las ideas del mundo moldeen nuestra fe y aferrarnos con gozo a la esperanza segura que tenemos en Cristo resucitado. Muy bien, hermanos. Básicamente lo que nos habla 1 Corintios capítulo 15 es que después de todo lo que Pablo ha conversado con la iglesia de Corinto sobre su conducta, los dones, la importancia de tener un enfoque correcto para servir a Dios, termina desembocándose en la doctrina. Y es tan importante que nosotros podamos entender que la doctrina cristiana es fundamental defenderla. No podemos solamente desear creer algunas cosas del cristianismo. Debemos de entender que Dios nos manda a creer todo lo que la palabra de Dios enseña y a no rechazar nada de lo que ella nos muestra. Hoy les escribí un poco de filosofías griegas, grecorromanas, mejor dicho, que está influenciando nuestro día a día y especialmente cómo en esta ocasión Pablo habla del platonismo, de cómo se introdujo dentro de la iglesia. Y es importante que nosotros entendamos que cuando la doctrina sana se diluye con una filosofía, el evangelio es el que pierde, ¿verdad? Es el que lamentablemente se ve afectado. Por lo tanto, debemos de luchar contra las filosofías de este mundo, las ideologías que son sumamente atractivísimas, son demasiado atractivas para la carne. Es más, y algunas parecen ser buenas, muy buenas. Usted cuando las ve desde alguna perspectiva de superación, las ve y dice, wow, esta filosofía no es tan mala. Pero por eso quiero hablarles de estas filosofías antes de solamente ver el tema del platonismo. ¿Por qué? Porque quizás alguna de ellas no es nueva, quizás alguna de ellas ya esté influenciando y operando en su mente. Ya está permeada ahí, ya se mantiene ahí. Y ahí es donde lamentablemente cuando hablamos del evangelio puro, del evangelio real, pues no fluye porque ya usted está influenciado por otras cosas, ¿verdad? Entonces, hablemos del platonismo. ¿Quién fue el fundador del platonismo? Usted tiene ahí el bosquejo, no me tiene que ver a mí, puede ver el celular. El platonismo fue Platón, un filósofo griego en el año 427.
habla de la doctrina de que el alma es eterna y es buena, el cuerpo es corrupto y despreciable, ¿verdad? Y en la forma moderna, el día de hoy lo refleja de la siguiente manera, con esta frase: lo importante es lo espiritual, el cuerpo no importa. Dios solo ve el corazón, ¿verdad? ¿Y cómo afecta esto al cristiano hoy en día? Pues lo lleva a descuidar la vida corporal, la salud, la vida íntima, el trabajo, la ecología, todo. Minimiza la resurrección física y no se habla de una vida eterna en cuerpo, solamente en alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, en los funerales se predican de que las almas están flotando en el cielo y que no hay esperanza para el cuerpo corrupto. Y esto puede conducir a un evangelio incompleto, en donde hay resurrección del espíritu y del alma, pero no del cuerpo, ¿verdad? Vamos a ver luego más adelante por qué es importante que sí haya una resurrección en el cuerpo. Porque, no me voy a adelantar, bandidos. Número 2, epicureísmo. Fundador, Epicuro. La doctrina del fin supremo es evitar el sufrimiento y buscar solo el placer. Frase común: no hay juicio después de la muerte, Dios quiere que seas feliz, el sufrimiento no tiene sentido, busca tu bienestar ante todo, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a nuestro cristianismo? El evangelio centrado en la autoayuda. Cristo te da paz, éxito, autoestima, pero sin cruz ni negación. No hay nada que luchar, no hay nada por qué abstenerse. Todo es felicidad, es Disneylandia el evangelio, ¿verdad? Y ese es el problema. ¿Qué se da en ese caso? Rechazo del sufrimiento como parte de la vida cristiana, expectativas falsas. Por eso muchas personas pueden tener a Cristo y sufrir depresión, porque viven una expectativa falsa del evangelio. Creen que deberían de ser felices, ricos, y lanzan la pregunta: ¿por qué si yo trato de hacer todo bien para Dios sufro? ¿Por qué a mí no me va tan bien como los demás? Porque han creído en el epicureísmo, han caído en una filosofía grecorromana que les dice: haz A y tendrás B, sigue al Señor y serás feliz. Y esa promesa no está en el evangelio. Nunca estuvo. Más bien nos dice que el sufrimiento nos conduce a llegar algún día a ser como Cristo. Entonces, todas estas filosofías han venido introduciendo en la iglesia, ¿verdad? La mejor que hay, de hecho para mí esta es la mejor, y puedo decirlo, es una de las que más me ha tentado. Sí, porque soy un ser humano, hermanos, y ustedes también. Es el estoísmo, y a todos los va a tentar el estoísmo. Es brutal, la filosofía estoica es increíble. Fundador, Zenón, ¿verdad? La doctrina: el hombre sabio domina sus emociones, acepta su destino, vive con razón. En la forma moderna es increíble cómo se ha introducido en todos los que son las redes sociales. No dejes que nada te afecte, domina tus emociones, sé fuerte por dentro. Es más, el estoísmo habla en cierta parte de negación a la carne. Le dice a las personas que si usted se deja controlar por la carne es débil, pero si usted logra dominar su carne es fuerte. Y eso es lo que habla el estoísmo. Es más, hasta pareciera ser bueno, ¿no? Que le digan a usted: domine todos sus impulsos desordenados y ordénese en pos de ser un roble fuerte. Suena bien, ¿verdad? Pero el problema del estoísmo y cómo afecta al cristianismo es que se confunde la autodisciplina con la verdadera santidad. Se confunde y niega que el creyente debe de depender del Espíritu Santo y reemplaza el consuelo bíblico por una frialdad emocional. Yo no siento nada porque soy fuerte, ¿verdad? Y eso es lo que hace el estoísmo. Reemplaza el consuelo del Señor, fomenta una fe basada en el esfuerzo propio y no en la gracia. Y ha producido creyentes duros, poco compasivos,
ajenos al llanto, como lo vemos en Job, David y Jesús, que se doblegaban ante el Señor y iban al Señor a pedir su fuerza. Muy buena también esa filosofía, cómo se ha introducido en nuestras vidas cristianas. Tenemos el gnosticismo, ¿verdad?, que tiene mucha influencia hoy en día también en cada una de las formas en que se presenta el Evangelio, la doctrina del conocimiento secreto que salva y el cuerpo es irrelevante. Cristo solo fue un ser espiritual y rechaza la humanidad de Cristo, ¿verdad? Y el gnosticismo también se manifiesta en, hermanos, hoy les voy a dar una revelación secreta que solo yo tengo. Eso también es gnosticismo. Revelaciones privadas, revelaciones lejos de la Escritura, cuando más bien nosotros abrimos la Escritura y todos podemos ver lo que escrito está. Amén. Otra filosofía que se ha metido en la iglesia. Y por último, la quinta, no menos peligrosa, el sofismo, fundador Protágoras y Gorgias, ¿verdad? Dice, no hay verdad absoluta. Ay, hermanos, eso es chocante para cuando hablamos del Evangelio. Viven personas en una ambigüedad total. Todo depende de la percepción del hombre. Y la forma en que hoy se manifiesta es, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad y Dios es Dios de todos los que tenemos distintas verdades. Es súper abierta, súper liberal, ¿verdad? Y cada quien tiene su forma de manifestar su fe. ¿Cómo afecta eso? Bueno, debilita la convicción doctrinal de una iglesia. No creemos lo mismo. Usted puede creer ciertas cosas y yo otras cosas, ¿verdad? Fomenta en la iglesia una iglesia sin disciplina, sin confrontación al pecado, sin percepción de la voluntad de Dios, neutraliza el evangelio, ¿verdad? Y resalta esa frase popular, no hay que imponer nuestra fe en los demás. Todo eso se ha venido metiendo en la iglesia. Y ahí están ese resumen de ciertas filosofías para que usted vea cómo esas filosofías han influenciado el mundo y también están influenciando tu vida, nuestra vida y la vida de la iglesia. Ahora, hermanos, el libro de Corintios nos enseña que una iglesia puede ser duramente influenciada por las filosofías mundanas. Así es, muchos de nosotros tenemos que reevangelizarnos en muchas formas y maneras. La primera forma en la que usted se reevangeliza es primero tomando una Biblia, ponerla frente a su rostro y decir, voy a seguir lo que el Señor ha dicho que deba de seguir y no los pensamientos que hoy están imperando. E inclusive tomar la escritura, abrirla y ver si lo que se está predicando en la iglesia es conforme a las escrituras y no a las filosofías mundanas. Por eso el tema del día de hoy se llama la iglesia y la influencia del pensamiento mundial y la resurrección de Cristo en riesgo. Es muy largo el tema, así que pongámosle la importancia de la resurrección en la iglesia. Amén. Mi propósito, hermanos, el propósito es advertirlos a cada uno de ustedes sobre la influencia de las ideas culturales contrarias al evangelio. Ese es mi propósito. Deseo que especialmente aprendan algo sobre la resurrección y los llamo a defender con firmeza y con mucha esperanza pastoral en que Dios les dé la fortaleza para vencer las filosofías del mundo que están atacando hoy su corazón. Esa es mi esperanza. Todo eso tengo yo en mi corazón cuando doy este sermón. Espero que Dios de verdad toque sus corazones y que ustedes puedan luchar junto conmigo en esta gran batalla espiritual que estamos liberando. Creo que el día de hoy los himnos que el hermano Andrés escogió estaban muy oportunos porque nos llama a luchar, a presentarnos a la lid del Señor y a plantarnos contra los enemigos del Señor que son filosóficos. Así es, hermanos. Mire, muchos de nosotros en la antigüedad cantábamos, echó a la mar quien no los perseguía, jinete caballo, echó a la mar. Y cada uno de nosotros, hermanos, pensábamos que el mayor enemigo era un demoniazo enorme con cachos rojos que estaba ahí escondido en el closet y cuando usted se portaba mal empezaba a sonar así el closet
y pensábamos realmente que ese es el peor de los males. Pero realmente el peor de los males se encuentra aquí siendo bombardeado constantemente porque tu mente trata de dominar al hombre espiritual que ha nacido de nuevo y luchas todos los días para ser cristiano o para ser un hombre antiguo que antes era según a tus pasiones, viciados a tus deleites. Has de entender que la guerra espiritual está aquí. Tu mayor enemigo no es aquel que te ofendió cuando te metiste mal en un seda o en un alto. Tu mayor enemigo se llama la carne y Satanás está librando una batalla para que liberes tu máximo potencial, pero en la carne. Amén. Así que hombres estoicos y mujeres empoderadas o empotradas deben de entender algo. Esa es la meta final de Satanás. La meta final de Satanás es que liberes mayor tu potencial carnal. Sé tú mismo, crece, glorifícate a ti mismo. Ese es el fin de Satanás. Y en la iglesia de Corinto sucedió esto. Pablo detecta y se da cuenta de que la iglesia estaba siendo atacada fuertemente por la filosofía platonista y además de otro montón de filosofías estoicas y todas las que mencioné. Pero en esta ocasión habla del platonismo y cómo ataca precisamente el tema de la resurrección. Porque, hermanos, hay dos cosas que debemos de entender. Cuando la resurrección es atacada y la iglesia se da cuenta es porque entendió el propósito de la resurrección. Cuando la resurrección es atacada y usted no entiende el propósito de la resurrección, usted dice, no tiene nada que ver conmigo, por si no lo entiendo, ¿verdad? No sé qué se trata eso, no sé por qué tanto burumbum, si Cristo resucitó o no, ¿qué tiene que ver eso? Y hoy quiero que podamos entender la importancia de la resurrección y por qué hoy en día es atacada y cuáles son las formas en que hoy en día son atacadas. Número uno, hermano Mario, el bosquejo, la negación griega del cuerpo, una idea que contaminó la fe. Cuando la iglesia, amados hermanos, y en general, adopta la idea del mundo, compromete la verdad del evangelio. Si usted está dispuesto a aceptar algo fuera del evangelio, va a comprometer la verdad del evangelio. La va a comprometer. La filosofía griega, especialmente esta del dualismo platónico, enseñaba que el cuerpo era una prisión y hoy en día sí hay gente que lo cree. Creen que el cuerpo es una prisión y que la meta es liberarse del cuerpo y no recuperarlo. Nos dicen, estoy viviendo en una animación suspendida. Estoy viviendo en una Matrix. Algunas personas creen eso. Y creen que todo lo que hagan con su cuerpo, algún día simple y sencillamente no serán juzgados porque el cuerpo es corrupto y morirá y no serán juzgados. Así que al tener esa idea, no entienden que la resurrección también es parte de la redención. Dios desea que entendamos que así como nuestra alma un día irá al cielo y nuestro espíritu, también Él ha prometido que el cuerpo será libre de todo tipo de corrupción, todo tipo de enfermedad, todo tipo de pecado y todo tipo de malicia. Ahora, esto no nos debe llevar a nosotros pensar que los pecados que hacemos con nuestra carne ahí se van a quedar. No, más bien debemos de entender que los pecados carnales se irán juzgados por Dios. Y debemos confesarlos, apartarnos de ellos y entender que Dios tiene una finalidad para nuestro cuerpo carnal que es glorificarle, exaltarle y honrarle. La Biblia en varias partes de la Escritura menciona, por ejemplo, en el libro de Romanos, que nuestro cuerpo y nuestros órganos vergonzosos son para la gloria y la exaltación de Dios. También nos enseña que nuestras manos deben de venir limpias, sin ira y sin contienda. También diciéndonos que el cuerpo debe de estar dispuesto para adorar a Dios. Así que, amados hermanos, no venga diciendo lo que estuvimos hablando al principio. Es que Dios solo ve el corazón, pastor. Dios sabe que yo tengo buenas intenciones. No, Dios está observando todos los pecados que estamos cometiendo con nuestro cuerpo.
Dios los está mirando. Y también Él los va a redimir. Y habrán dos formas en las que Dios juzgará a los hombres. Dice la Escritura que Él también dará cuerpos para corrupción. Eso dice el libro de Romanos. Dice que Dios también resucitará a los muertos para juzgar su cuerpo, su carne, como también para glorificar nuestra carne. Así que, amados hermanos, no rechacemos la idea de que Dios tiene un plan también con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Platón enseñaba que el alma es eterna, pero que el cuerpo es corrupto y desechable. Y al decir esto, le decía a los cristianos, es mucho más importante lo que está en tu alma y en tu espíritu que lo que estás haciendo con tu cuerpo. Por lo tanto, si esa es la filosofía y lo que plantea Platón y el platonismo dentro del cristianismo, básicamente lo que le está diciendo a todos es, mientras tú tengas un alma santa y un espíritu noble, que tu cuerpo haga lo que sea, al final el cuerpo va a ser destruido, eso es materia. Hermanos, eso es muy filosófico, pero nosotros no somos tan filosóficos. Nosotros somos un poco más banales. Nosotros creemos que al final lo que importa es lo que pensamos y lo que está dentro de nuestro corazón y no lo que hacemos. Eso es lo que nosotros creemos. Somos muy banales. Pensamos que Dios no va a juzgar lo que estamos haciendo cuando pecamos. Y en la iglesia se había metido ese pensamiento. Decían, de por sí al final Dios va a destruir esta carne que fue corrupta, pero Él va a ver mi corazón que era fiel a Cristo. Aleluya. Amados hermanos, nos manda a dominar todo tipo de impulsos carnales y presentar nuestros cuerpos santos, dignos para la adoración y la alabanza de su nombre. ¿Qué dice el libro de Romanos? No pongan sus cuerpos como arma o instrumento de provisión para los deseos carnales. No los pongan. No presenten sus cuerpos como un instrumento para pecar. Eso nos dijo el libro de Romanos. Así que esto es importante. En Hechos 17:32, cuando Pablo predicó la resurrección en Atenas, unos se burlaban y la idea les parecía ridícula. ¿La idea de qué? De preservar un cuerpo santo para el Señor. Esa idea les parecía ridícula. Y este tipo de ideas que les parecían ridículas estaban completamente permeadas de ese pensamiento filosófico. Corinto, como una de las grandes ciudades grecorromanas, estaba profundamente influenciada por la forma de pensar platónica. Hoy en día nosotros estamos atravesando o pasando por una Corinto. Todos nosotros. Es más, podríamos decir que el cristiano es vecino del norte de Corinto, en el oeste de Gomorra, en el sur de Sodoma. Y me falta una ciudad, pero imagínensela, es terrible. Somos vecinos de las más grandes ciudades de Nínive, podemos decir, de las más grandes ciudades que pueden tratar de hacer caer al creyente. Por lo tanto, todo esto se contextualiza. El mundo constantemente está mandando mensajes al pueblo del Señor diciéndole, lo que importa es lo que Dios ve, el corazón. No importa las acciones que hiciste, Dios te perdona. ¿Qué contaminación hay? Y hasta la misma Escritura utiliza la mente diciéndonos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios te perdona, tranquilo. Eso es lo que está haciendo Satanás, mostrándonos que no debemos de presentar todo lo que somos para la gloria de Dios. Amén. Un ejemplo actual, hoy se promueven ideas similares. Lo material no importa, lo importante es el alma. El cuerpo es solo una envoltura. Estas ideas, lo único que se reflejan o que muestran son las ideas que se cuelan en los funerales. La gente dice, ya descansó, ya este cuerpo que él tenía, que se lo carcomió esa enfermedad, ya pasó a otro plano. Y ese es un grave error. Nosotros debemos de entender que algún día Cristo resucitará a todos los cristianos sin importar cuál fuera su enfermedad
Y parte de su promesa y lo que muestra el Evangelio es que al Él levantarlos está mostrando que venció al pecado de la muerte y le quitó el aguijón a la carne y a la maldad. Por eso Pablo habla de que la resurrección de Cristo es el máximo ejemplo de la gloria de Dios. Déjeme decirle algo. Muchos de nosotros a veces no estudiamos mucho la Biblia y eso está mal. Pero usted sabe que uno de los grandes dilemas de la teología cristiana es dónde empieza la gloria de Cristo. Algunos dicen empezó en su muerte, otros dicen empezó 7 días antes en su crucifixión, en el proceso de su pasión. Pero debemos de definir que la gloria de Cristo se muestra plenamente en la resurrección. Y que cada uno de nosotros como creyentes tenemos que entender que en esta vida Dios nos ha mandado a pensar lo siguiente: Dios nos dará un cuerpo glorificado y eso es parte de la promesa del Evangelio. Si nosotros no predicamos eso al mundo y no nos lo predicamos a nosotros mismos, solamente estamos cargando un 70% del Evangelio. Ahora usted me dice, pastor, ¿por qué es tan enfático y tan importante que hablemos de este tema? Hermanos, es importante y enfático porque la resurrección corporal de Cristo es la esencia del Evangelio. Y porque Cristo no murió simplemente para Él resucitar, sino que también murió y resucitó para que nosotros creyéramos que Él también un día nos daría resurrección. Así que, cuando vamos avanzando en nuestra edad, hermanos, los dolores que achacan a nuestro cuerpo en el creyente son diferentes en el mundano. El mundano llega y dice, ya pronto se va a acabar esto, y entonces mi cuerpo se va a hacer uno con gases cósmicos y el polvo de estrellas. El cristiano lo único que dice, Señor, gracias, porque cada día que me acerco al dolor de la muerte, sé que un día me darás un cuerpo sin corrupción, sin dolor, sin ningún padecimiento, y podré alabarte con plenitud completa, porque tú has prometido que los creyentes recibiremos un cuerpo de gloria. Así es, hermano. Mire, si usted lucha con algún padecimiento, alguna enfermedad o alguna circunstancia, es un gran reconfort saber que un día el Señor nos va a dar un cuerpo que no va a sentir dolor. No va a sentir dolor. Pero por eso no vamos a dejar de cuidarlo o vamos a estar pecando con nuestro cuerpo, ¿verdad? Número 2, el error de negar la resurrección futura. Negar la resurrección es negar el núcleo de la esperanza cristiana. Algunos en Corinto aceptaban a Cristo, pero negaban que los creyentes resucitarían. ¿Qué es eso? Una fe a medias, filtrada por las filosofías humanas. Y esto me llama mucho la atención porque creo que esto es lo que está afectando mucho esta iglesia y otras congregaciones. Estamos aprendiendo a vivir filtrando el evangelio. Así es, hermanos. Eso es algo común. Todo el mundo filtra ahora el evangelio. Antes el evangelio estaba muy claro, hoy en día está muy filtrado, está muy arralado. Y aquí lo podemos ver. Yo como pastor lo puedo ver. Espero que ustedes también lo puedan ver. ¿Qué es filtrar el evangelio? Creo que sí, Cristo es el Señor, pero creo lo que me conviene creer. Creo que el Señor es Rey, pero creo que tampoco hay que irse a tantos extremos y no hay que creer todo lo que dice la Biblia. Y una de las principales características del legalismo es ese. El legalismo viene, filtra el mosquito y se traga, engulle el camello. Ve los pecados ajenos terribles. Fulano hizo esto, fulano hizo lo otro, sultano hizo aquello, pero cuando le toca ser confrontado, se da cuenta de que sus pecados quizás son más grandes, pero él no los ve así. No ve que sus pecados sean tan malos. Y ese es el principal problema que se está dando en el núcleo del evangelio. Todo está muy a la carta. Decido creer ciertas cosas del evangelio, pero no todo el evangelio. Y cuando eso se da, entonces venimos a ser cristianos diluidos, que no reflejamos a Cristo en nuestro hogar, no reflejamos a Cristo en el trabajo, no reflejamos a Cristo en la sociedad, y por eso es que está pasando lo que está pasando hoy en día. Cristo no está presente en ningún lugar. Solamente en la iglesia, porque es más fácil ser cristiano en la iglesia que en otro lado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, la Biblia nos dice, no erréis, Mateo 22, 29, por esto,
porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, dice Jesús hablándole a sus discípulos, les dice, no se equivoquen, las escrituras, aunque se ignoren, siguen siendo veraces y hay poder de Dios en ellas, por lo cual tú debes de entender que si tú crees que algo no es pecado y Dios ha dicho que es pecado, prevalecerá el pensamiento de Dios y no el tuyo. ¿Quién se levantará en el día del juicio? Dice el salmista. ¿Quién podrá confrontar a Dios y decirle, estoy en desacuerdo con tu ley? Nadie puede decirle a Dios, yo pensé que yo podía creer lo que yo creía, no todo el consejo de su palabra. Nadie puede prevalecer contra Dios, hermanos. Por lo tanto, debemos de caminar nuestra vida como elegidos, pero con temblor y temor de aquel que un día juzgará a todas las almas y principalmente a las que están en su casa. A los que decidieron hacerse llamar su pueblo. Aquellos que dijeron, Señor, tómame por pueblo, quiero ir al cielo, pero solamente quiero creer ciertas partes. A esos son los que Dios va a juzgar primero. Amén. El ejemplo actual, hay movimientos que hablan de una resurrección espiritual o enseñan que el cielo está aquí y que el cielo está ahora. Y ya lo han visto, el movimiento del reino es ahora, ¿verdad? Existe mucho eso. Conocer las escrituras es nuestra defensa contra el error. Una iglesia ignorante a la verdad es presa fácil del pensamiento mundano. Hay que leer la Biblia, hermanos. Oír la doctrina, escucharla, meterla en el corazón, vivirla. ¿Cuántas horas al día estás metido oyendo pensamientos, filosofías, recomendaciones, oyendo podcasts mundanos que hablan de filosofías mundanas, lejos de la voluntad de Dios? Todo eso está gobernando hoy tu mente. Todo eso está regando tu mente. Estás lejos de la voluntad de Dios. Hoy en día en un podcast te pueden decir que debes de pensar que el día de mañana vas a ser una estrella cósmica que va a viajar a 7,000 kilómetros a la velocidad de la luz, y tú probablemente lo creas, porque si no tienes la Biblia vas a creer cualquier cosa. Vas a creer cualquier cosa. Número 3. El impacto destructivo de negar la resurrección. Sin la resurrección, la fe pierde fuerza y la esperanza su fundamento. Negar la resurrección es despojar el evangelio de su victoria. Cristo venció la muerte, no solo por nosotros, sino como nosotros también. Resucitó en cuerpo y su resurrección garantiza la nuestra. Romanos 8:11. El que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales, dice. Ejemplo actual, predicaciones que solo hablan de éxito, de superación y de bienestar aquí, pero evitan hablar temas de la eternidad. La fe cristiana no tiene sentido sin una esperanza futura real. Prediquemos un evangelio que señale que la tumba está vacía y que el cielo está abierto. Así que, hermanos, déjame decirte algo. Tu mejor momento nunca estará en esta vida. Si tú tienes una expectativa de que algo se va a poner muy bueno en esta vida, no es así. No estoy tratando de ser fatalista, es que nunca vas a vivir en plenitud en esta vida. Por eso siempre caminas, o algunos de ustedes caminan con un sentimiento de inconformidad, quizás algunos caminan con depresión, quizás algunos caminan con tristeza. Y sí es cierto, Cristo quiere darte libertad aquí, pero muchos de nosotros quizás nunca experimentaremos una plenitud completa en esta tierra. Y por eso es que deseamos y anhelamos tanto el cielo. Porque hemos entendido que algún día Él me traerá nuevamente aquí con este cuerpo, pero sin todas esas afecciones en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Cristo nos invita a entregarle todo eso al Señor. Así es, amados creyentes y cristianos. Cristo quiere que corras a Él y le muestres tu vulnerabilidad y dile, Señor, estoy viviendo una vida cristiana con depresión y no quiero esto, quiero entregártelo a ti. Siento tanta ansiedad, tanta tristeza, tanto dolor. Hay noches que tú sabes que no he podido dormir, hay días que tú sabes que no puedo avanzar y lo único que me ha levantado es la esperanza del evangelio, Señor. Quiero entregarte mi vida por completo.
con la expectativa de que habrá un mejor futuro en el cielo. Amén. Ahora, Dios nos ha prometido que también viviremos los vestigios de su gracia en esta tierra. Muchos de nosotros podremos vivir plenos aquí también y viviremos alegría también, viviremos gozo. Pero todo ese gozo no se comparará jamás a la gloria que Él está prometiendo en el cielo. No te satisfagas con los gozos temporales. Ve hacia los gozos eternos. El placer momentáneo no es el fin del cristiano. El cristiano apunta a algo más alto, que es el gozo eterno de nuestro Señor. Amén. Número 4. La resurrección de Cristo como la garantía de la nuestra. La resurrección de Cristo es la primera piedra del edificio de la esperanza. Así es. Así es, hermanos. Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. Esa es la promesa para nosotros. No fue una aparición etérea, no se medio apareció ahí. Él realmente resucitó física y gloriosamente. Juan 11:25 dice, cuando Lázaro estaba muerto y todos lloraban y la condición humana muestra esto, todos nosotros cuando alguien muere decimos, ya descansó, ya se fue y ya partió. Hermanos, el cristianismo nos reta a ver la muerte desde otra perspectiva. Y es muy fuerte, porque si no tenemos fe y esperanza, jamás la podremos ver como Cristo quiere que la veamos. La muerte es el próximo paso a la resurrección eterna. Debemos de caminar como Cristo caminó, enseñando lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. Todo el enfoque del ser humano se encuentra en Cristo. Hablar de la muerte con nuestros hijos o con nuestros padres o con nuestro cónyuge debe de ser algo común en la vida del cristiano, porque lo que apunta es que hacia allá no solo vamos, sino que ese es el destino eterno de todo creyente, ir a una gloria incorruptible. Ay, hermanos, yo los oigo a ustedes hablando cuando vienen las vacaciones de que van a ir allá, van a ir acá, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y no hablan de la muerte cuando Cristo nos dice, hablen de la muerte como algo glorioso, como el viaje más glorioso que van a tener, el viaje a encontrarse con Cristo. Hermanos, hoy el Señor los invita a cada uno de ustedes a despojarse de esa ansiedad del miedo a morirse. No tengan miedo a morirse. Si han creído en Cristo, Él dice, yo soy la resurrección y la verdadera vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo. No tengan miedo. La gente cuando Lázaro murió decían, se acabó todo. Las hermanas decían, todo está acabado. Es más, llegó Jesús y dijeron, maestro, ¿ya para qué vino? Ya se acabó todo. Ya no hay nada que hacer. Y Cristo hoy nos desafía a cada uno de nosotros diciéndonos, creyente, no vengas y creas que la muerte es el fin. Cuando lleguen las puertas de la muerte, abrázala como una vieja amiga y despídete de este mundo corrupto y acércate al Señor, porque es el día en que entrarás en el reposo eterno. Así es, hermanos. ¿Qué mensaje más difícil cuando el alma está tan turbada? ¿Cierto? Es difícil cuando nuestra alma está turbada que nos digan, la muerte es un premio, la muerte es un galardón. Y que el Señor diga, estimada, los ojos del Señor son la muerte de sus santos. Y como dice el Salmo 23, que pasó por el valle de sombra de muerte, fue pastoreado, tuvo momentos alegres, en verdes pastos el Señor lo hizo apacentar. Pero ¿qué dice al final del Salmo 23? Y en la casa del Señor moraré por largos días. No dice, y en la casa del Señor el frío de la muerte voy a hacer. Uy, no, hermano, yo no digo eso. Usted no dice eso. La Escritura dice que el creyente abraza la muerte como la recompensa final, como el día en que ve a su Señor con alegría y con gozo. Por lo tanto, la resurrección tiene ese significado en nosotros. Un día viviremos como Cristo vive y seremos glorificados como Cristo fue glorificado. Amén, aleluya. Enseñémosle a nuestros hijos que el día de la muerte de sus padres no es un día
donde debemos de estar solamente tristes. No estoy diciendo que se desconecten y se vuelvan frívolos. Estoy diciendo que hay algo más grande que la tristeza. Hay algo más grande que la tristeza ese día. Y es la gloria. Y la gloria debe de ser el anhelo más grande de todo creyente, que se despoje de sus miedos, de sus enfermedades, de sus temores, de sus ansiedades. El día en que muera el creyente, los cielos serán abiertos, la tierra completa se detendrá para que usted entre en un momento en la eternidad junto con Dios, lo mire en su rostro y Él te diga: buen siervo fiel, bienvenido a casa. El destello de ese silencio, de ese momento, no tendrá comparación. Todo el cielo estará en silencio para oír esas palabras. Y tú estarás ahí, y todos los santos de las eras estarán ahí. Y tú entrarás en ese reposo, y lo que fue, ya fue. Y Él enjuagará todas las lágrimas de tu rostro, toda tristeza de tu corazón. Y lo único que dirá: ya fue aquella tierra vieja, ven y reposa en esta nueva morada que te he preparado. Ahí estarán todos tus familiares que creyeron en Cristo, te mirarán como hermanos de la fe y lo primero que te dirán no es te eché de menos, dirán: ¿qué lugar tan glorioso es en el que estamos hoy adorando a nuestro Dios? Solo podemos imaginar ese día, amén. ¿Qué día más hermoso será ese? Y en la tierra todo el mundo llorando. Pero debemos de capacitar a quienes se quedan para que no lloren. Amén. Ahí estarán. Y ahí también esperas que estés tú. También esperan que estés tú por haber creído. Confiemos que nuestra redención será total en cuerpo, alma, espíritu. Seremos glorificados como Cristo. Número 5. Como el pensamiento moderno sigue infiltrándose en la iglesia, lamentablemente, la cultura cambia, pero la verdad permanece. La iglesia debe elegir a cuál servirá. La expresión del mundo lleva a muchas iglesias a minimizar la doctrina incómoda de cómo será el juicio de Dios, del infierno y de la resurrección corporal. Por eso usted casi no ve temas que la gente hable de eso. Cuando la Biblia centra cosas gloriosas como un gran trono blanco. Hermanos, cuando la Biblia nos hace visualizar el trono blanco, nosotros debemos de decir: qué momento más trascendental estar delante de la presencia de Dios y ser juzgados. Si usted no siente un escalofrío, usted está muerto. Pero le voy a decir una cosa: si yo analizo y visualizo el día en que yo llegue a estar delante de la presencia de Dios y que mis pecados sean juzgados y que no haya nadie ahí que se pare para levantar defensa contra esta pobre alma y su pobre alma, entonces me sentiría el ser creado más desdichado del mundo. Yo lo único que espero es que el día en que yo muera y esté delante del trono de Dios, cuyos ojos son como llamas de fuego, cuyo corazón es tan puro, pueda Cristo levantarse y decir: Padre, yo abogo por él. Yo espero que usted también desee eso. Pero ese mensaje no lo oímos hoy en día. No es un mensaje popular. No es un mensaje que el mundo quiere que usted escuche porque quieren que crea que el reino es aquí. Que la vida es ahora. Y que hay que vivirla y disfrutarla. Cuando el Señor nos dice que cuando este cuerpo muera, la verdadera vida empezará. Empezará la eternidad. Y hay un destino, el cual es el cielo o es el infierno. Y el creyente debe vivir con eso en la mente. Me espera un destino. Mi destino es un día enfrentarme a mi Dios. Solo espero que ahí esté Cristo al lado, redimiéndome y justificándome como lo ha hecho en tierra. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice que en la mente debe de haber una renovación de nuestro entendimiento de cómo vivimos. Hay una renovación en tu mente de cómo tienes que vivir siendo cristiano. Estás entendiendo que no puedes decir: así soy yo y así me criaron mis padres.
Tienes que cambiar y tienes que ser como Cristo. Tienes que renovar tu mente. No puedes seguir siendo tú mismo. Tienes que ser como Cristo. No puedes vivir con las viejas mañas que antes tenías antes de venir y conocer el Evangelio. Debes de luchar contra tu carne. Debes de hacer morir lo terrenal. A eso nos llama el Señor. Hoy en día estamos llenos de mensajes motivacionales, disfrazados de evangelio, cultos centrados en emociones y no en la verdad. No necesitamos agradar al mundo, hermanos, sino proclamar a Cristo resucitado con fidelidad. Él resucitó y nos va a dar vida eterna a todos nosotros. Amén. Punto 6, y con esto termino. La iglesia como luz que confronta y transforma la cultura. La frase, no podemos ser espejo de la cultura, sino antorchas que iluminan en la oscuridad. Eso es lo que la iglesia debe de ser. No espejos que reflejan lo que está pasando. La iglesia no está para imitar la cultura mundana, sino para exponer sus mentiras y proclamar la verdad para salvación. ¿Somos luz en medio de las tinieblas? Eso no es una declaración, es una pregunta. ¿Es usted luz en medio de las tinieblas? ¿Marca usted la diferencia en su vecindario? Y dicen mundano, 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 tibio, mundano, mundano, mundano. No, debe de ser mundano, mundano, cristiano y mundano. Debe de haber una marca diferente en todo lo que hacemos, en nuestros matrimonios, en nuestras paternidades, en nuestra maternidad, en nuestros noviazgos. Debe de ser diferente a lo que el mundo enseña. A eso nos ha mandado el Señor. A hacer luz y a transformar la cultura. Filipenses 2:15, resplandezcáis como luminares en el mundo. Una iglesia que cree y que predica la resurrección forma creyentes que viven con una perspectiva eterna, no con solo metas temporales. Aférrate a la promesa, esta vida no es todo. Nuestra esperanza está en el cielo y un día nuestros cuerpos serán resucitados con esa esperanza y con esa misma gloria. Queridos hermanos, no hay verdad más gloriosa ni esperanza más firme que saber que Cristo resucitó de entre los muertos. Él no quedó en la tumba y tampoco lo haremos nosotros. Su victoria sobre la muerte es nuestra garantía. Pero esta promesa no es para todos, sino para aquellos que están unidos en Él y su pueblo en fe. Hoy vivimos en un mundo que, como los griegos de Corinto, se burlan de la resurrección, se burlan del cristianismo, se burlan de la santidad, se burlan de Dios. Desprecian la eternidad y viven como si esta vida fuera lo único que queda por existir. Pero el Evangelio proclama con poder: Cristo vive, hay perdón, hay paz, hay vida eterna, pero también habrá un juicio al cual debes de enfrentarte. Si tú aún no has creído en Cristo realmente y miras que no habrá resurrección para ti ni salvación en Cristo, debes de entender algo. La muerte está cerca y la muerte ronda por todo lugar y la única esperanza que tiene el hombre para poder recibir resurrección es Cristo. Vengamos a Cristo, creamos en el Evangelio, aferrémonos a la esperanza de la resurrección y vivamos desde hoy con los ojos puestos en la eternidad. Amén. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por este tema.